Había algo profundamente especial en Carmen. No era solo por su edad, ni por las historias que guardaba en la memoria como si fueran tesoros antiguos, sino por la forma en que sus ojos aún brillaban, como si el tiempo no hubiese pasado por ellos. Aunque su rostro estaba cubierto de arrugas que contaban décadas de vida, y su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad de antes, sus ojos seguían teniendo la chispa de una niña curiosa, como si el mundo aún tuviera cosas por mostrarle. Carmen acababa de cumplir 100 años. Un siglo completo. 100 años de risas, lágrimas, pérdidas, aprendizajes y sobre todo, amor. Y aún así, en el fondo de su corazón, seguía soñando. Vivía en un pequeño y tranquilo pueblo a las afueras de Barcelona. Allí, en una casita rodeada de árboles frondosos y macetas con geranios, Carmen pasaba sus días acompañada del amor incondicional de sus hijos, nietos y bisnietos. Era una figura central en la familia, el alma de cada reunión y el corazón de cada historia contada. Su casa, modesta pero cálida, se llenó de alegría en la tarde en que celebraron su centenario. Las paredes estaban adornadas con globos de colores, fotografías antiguas y guirnaldas hechas a mano por los más pequeños. Había una gran torta en el centro de la mesa, con el número 100 en velas doradas, y alrededor un mar de abrazos, carcajadas y emoción. En medio de esa celebración tan especial, uno de sus nietos, Javier, se acercó a ella con una sonrisa luminosa. La miró con ternura, se agachó hasta quedar a su altura y le dijo: «Abuela, ahora que has llegado a los 100 años, creo que te has ganado el derecho a pedir un deseo. Uno especial. El que tú quieras, y haremos todo lo posible por cumplirlo». Carmen lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y picardía. Pensó en silencio durante unos segundos, mientras todos alrededor aguardaban su respuesta. Algunos imaginaban que pediría salud, paz para el mundo, o quizá ver crecer a sus bisnietos. Pero en cambio, lo que dijo dejó a todos en silencio. «Quiero conocer a Lamine Yamal. Quiero abrazarlo antes de morir». Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. El salón quedó en absoluto silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero luego, una oleada de risas suaves, sinceras, llenas de ternura, llenó el ambiente. Nadie se reía de ella, sino con ella. Todos conocían su cariño especial por ese joven futbolista. No era un secreto. Carmen llevaba años viendo fútbol con sus nietos, y desde que la niña había debutado profesionalmente, algo en él la había conquistado. Su manera de jugar, su humildad, su sonrisa tímida al marcar un gol, todo en él le inspiraba admiración. «Ese chico es especial», repetía siempre, como si hablara de un nieto más. «Tiene algo que no se puede enseñar. Algo que nace con él. Y me encantaría conocerlo. Solo una vez. Solo abrazarlo». Ella lo llamaba mi niño, y no era raro escucharla discutir con comentaristas de televisión cuando lo criticaban, o verla aplaudiendo emocionada frente al televisor cada vez que la niña hacía una buena jugada. Tenía una bufanda con su nombre, un pequeño altar futbolero en el comedor y hasta recortaba noticias de los periódicos donde se hablaba de él. Para Carmen, Lamine no era solo un jugador. Era una inspiración. Una presencia luminosa en sus últimos años. Para la familia, ese deseo no fue un simple comentario simpático de una anciana entrañable. Lo tomaron como lo que realmente era, una petición nacida del alma. Carmen seguía lúcida, su mente afilada como siempre, pero su cuerpo comenzaba a apagarse. Ya le costaba levantarse por las mañanas, cada paso le exigía un esfuerzo, y aunque nunca se quejaba, todos sabían que el tiempo no perdona. Así que Javier, sin dudarlo, tomó su teléfono y escribió una publicación con todo el amor del mundo. Adjuntó una foto donde se veía a su abuela rodeada de nietos, sonriendo con la camiseta de Lamine sobre las piernas, y sosteniendo un cartel improvisado que decía: Asterisco asterisco tengo 100 años y mi sueño es conocer a Lamine Yamal asterisco asterisco. No esperaban que ocurriera gran cosa. Tal vez algunos me gusta, unos cuantos mensajes bonitos de gente solidaria. Pero lo que más les importaba era honrar el deseo de Carmen. Mostrarle al mundo que aún a los 100 años se puede soñar, que el corazón no envejece, y que los deseos, por más simples que parezcan, pueden ser inmensos para quien lo siente. Lo que ninguno de ellos imaginaba era la ola que vendría después. Una marea de afecto, de solidaridad y de emoción que comenzaría a crecer de manera inesperada. Mientras tanto, Carmen continuaba con su rutina diaria. Se despertaba temprano, como lo había hecho toda su vida.
Tomaba su infusión de manzanilla en la cocina, mientras el sol se filtraba por las cortinas. Leía los titulares del periódico con paciencia, y luego se sentaba en su sillón preferido, ese que daba justo frente al televisor, para ver, una y otra vez, los goles de su Lamine. Cuando él jugaba, ella también lo hacía, desde la distancia, desde el alma. «Corre, hijo, corre», le gritaba a la pantalla. «Demuéstrales quién eres, mi niño». Cada partido era una experiencia emocional. Vivía cada minuto como si estuviera en la grada del estadio. Apretaba las manos, se levantaba con dificultad para celebrar, y a veces se le escapaba alguna lágrima. No era solo una fan. Era una abuela que había elegido soñar, una vez más, con la misma intensidad con la que había amado a su familia durante 100 años. Ese deseo que muchos podrían haber interpretado como un capricho pasajero, estaba lleno de significado. No era simplemente conocer a una figura pública. Era algo mucho más profundo. Era la necesidad de cerrar un ciclo de vida con alegría, con ilusión, con una historia que la conectara con las nuevas generaciones. Era la muestra más clara de que nunca se es demasiado viejo para desear algo con el corazón. Y aunque ella aún no lo sabía, estaba a punto de vivir uno de los momentos más hermosos, más memorables, más profundamente humanos de toda su vida. La publicación que Javier había hecho aquella tarde de cumpleaños no tardó en encontrar su camino en Internet. Era una imagen sencilla, casi improvisada, Carmen sentada en su sillón favorito, rodeada de nietos que la miraban con cariño, con una bufanda del Barça sobre las piernas y un cartel escrito a mano que decía: Asterisco asterisco tengo 100 años y mi sueño es conocer a Lamine Yamal. Asterisco asterisco. Al principio, todo fue tranquilo. Algunos amigos y conocidos dejaron comentarios enternecedores. Muchos usuarios anónimos compartieron el posteo con frases como, qué ternura, ojalá lo logre, o simplemente corazones. Era, después de todo, la historia de una abuela centenaria que seguía soñando como una niña. Pero en menos de 24 horas, el mensaje comenzó a moverse más rápido de lo que nadie esperaba. Una influencer local lo compartió con la frase por favor, hagamos esto posible, y de ahí pasó a una cuenta de noticias deportivas. Luego, una página dedicada al FC Barcelona lo publicó con un breve artículo titulado Asterisco asterisco Carmen, la abuela centenaria que sueña con conocer a Lamine Yamal. Asterisco asterisco. La historia conmovió a miles. ¿Quién podía resistirse a la imagen de una mujer de 100 años con el rostro lleno de ternura y determinación, expresando un deseo tan sencillo y a la vez tan profundo? En cuestión de horas, la publicación se volvió viral. Las redes sociales se llenaron de comentarios, reacciones y compartidos. Algunos jugadores del Barça dejaron un me gusta y un periodista deportivo escribió un hilo explicando quién era Carmen, con datos sobre su vida y su pasión por el fútbol. Medios digitales empezaron a hacer eco de la historia. Programas de televisión matinales la mencionaron y hasta una emisora radial local la entrevistó brevemente, vía telefónica. Carmen, mientras tanto, se enteraba de todo poco a poco. Su nieto Javier le mostraba las noticias desde su teléfono y ella, con sus lentes apoyados en la punta de la nariz, leía los comentarios con una sonrisa incrédula. ¿Todo eso por mí?, decía, moviendo la cabeza con ternura. Pero si yo solo quiero abrazarlo. Nada más. Ni autógrafo, ni camiseta. Solo decirle gracias. Gracias. Esa era la palabra que repetía. No por cortesía, sino con verdadera gratitud. Porque para Carmen, Lamine Yamal representaba algo más que un jugador talentoso. Lo veía como un símbolo de esperanza, de juventud con humildad, de un futuro que aún podía ser noble. Cada vez que lo veía correr por la banda, sentía una emoción viva, como si también ella, desde su sillón, recuperara por unos segundos la energía de su juventud. Esa conexión, invisible y silenciosa, era real para ella. Y, ahora, gracias a un cartel y una foto, el mundo también comenzaba a notarla. Lo que nadie sabía era que la historia estaba a punto de llegar aún más lejos. Porque esa misma noche, en la concentración del FC Barcelona, Lamine Yamal estaba descansando en su habitación cuando su compañero de equipo, Alejandro Balde, irrumpió con el móvil en la mano. «Tío, tienes que ver esto», le dijo, mostrándole la pantalla. Lamine, que solía mantenerse alejado del ruido de las redes sociales, miró la imagen con atención. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Carmen, en su sonrisa sincera, en la bufanda sobre sus piernas. Leyó el cartel una vez.
Luego, volvió a leerlo. ¿Tienes 100 años? Preguntó, sorprendido. Y quiere conocerte. Dice que es su último deseo. Hubo un silencio. Y luego, una sonrisa se dibujó en el rostro del joven jugador. No una sonrisa de compromiso ni de cortesía. Era una de esas sonrisas que nacen del corazón. Lamine no dijo nada más en ese momento. Solo asintió y se quedó pensativo. No lo sabía aún, pero algo dentro de él se había activado. Porque a veces, un deseo puro, nacido del alma de una abuela centenaria, tiene más fuerza que cualquier campaña publicitaria. Porque el amor genuino, incluso a través de una pantalla, puede tocar el corazón de cualquiera. Y Lamine, con solo 17 años, estaba a punto de demostrarlo. La decisión que tocó millones de corazones. Esa noche, mientras el resto del equipo descansaba o revisaba sus teléfonos antes de dormir, Lamine Yamal permaneció despierto, mirando al techo de su habitación. La imagen de Carmen, con su sonrisa amable y sus ojos llenos de vida, no se le borraba de la mente. No era la primera vez que algún aficionado expresaba admiración por él, pero esto era diferente. No se trataba de fama ni de una petición por compromiso. Había algo especial en esa mujer, en esa historia, que lo conmovía profundamente. A la mañana siguiente, Lamine se levantó más temprano de lo habitual. Después del desayuno, pidió hablar con el director de comunicación del club. Quería saber si era posible organizar algo. No una visita común o una llamada protocolar. Él quería encontrarse con Carmen. En persona. Sin cámaras, sin prensa, sin espectáculo. Solo un encuentro real, humano. No quiero que sea una noticia más, dijo con firmeza. Quiero que sea un regalo para ella. Nada más. El club, conmovido por la madurez del joven, aceptó. Empezaron a trabajar discretamente. Se pusieron en contacto con Javier, el nieto que había publicado la imagen. Le explicaron la intención de Lamine, su deseo sincero de conocer a Carmen. Javier no podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón latía con fuerza mientras asentía al otro lado del teléfono, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad quiere venir? Preguntó con la voz entrecortada. No solo quiere, respondieron. Lo necesita. Durante los días siguientes, la familia de Carmen mantuvo la sorpresa en secreto. No querían adelantar nada hasta que estuviera confirmado. Carmen, mientras tanto, seguía con su rutina. No se enteraba del revuelo mediático, aunque de vez en cuando preguntaba si había alguna novedad. Aún nada, abuela, le decía Javier con ternura. Pero tú no te preocupes. A veces los milagros tardan un poquito. Y Carmen sonreía. No perdía la esperanza. Todos los días se sentaba junto a la ventana del comedor, con su bufanda del Barça al cuello, mirando el cielo, como si esperara una señal. Volvía a ver los goles de Lamine en su tablet, con los auriculares puestos, disfrutando cada jugada como si fuera la primera vez. Lo que ella no sabía era que, a kilómetros de allí, Lamine también pensaba en ella. Le habían contado detalles de su vida, que había trabajado toda su juventud como costurera, que había criado a 3 hijos sola tras quedar viuda joven, que tenía más de 20 nietos y bisnietos. Y que todos los domingos preparaba paella para quien quisiera venir. La historia de Carmen no era solo la de una aficionada del fútbol. Era la historia de una mujer que había vivido con valentía, con entrega y con amor. Y ahora, a los 100 años, seguía soñando. El día señalado llegó. Lamine tenía libre unas horas después del entrenamiento y decidió aprovecharlas para visitar el pequeño pueblo donde vivía Carmen. El club organizó el traslado con discreción. Nada de prensa, nada de redes. Solo él, su madre, que lo acompañaba casi siempre en estos momentos especiales, y un pequeño ramo de flores envuelto en papel craft. Mientras tanto, en la casa de Carmen, todo estaba en calma. Era una tarde soleada y suave. Javier ayudaba a su abuela a sentarse en su sillón favorito, frente al jardín, mientras los demás hacían tiempo dentro de la casa. Nadie decía nada. Pero los ojos brillaban, nerviosos, emocionados. Hoy te ves más guapa que nunca, le dijo Javier mientras acomodaba su bufanda azulgrana sobre los hombros. Es que soñé que Lamine venía a verme, respondió Carmen con una sonrisa traviesa. Y entonces, como si el universo escuchara su deseo, un coche negro se detuvo frente a la casa. Carmen lo notó desde la ventana. Vio a un joven bajar con paso tranquilo. Era alto,
delgado, con una expresión entre tímida y decidida. Llevaba un abrigo sencillo y el ramo de flores entre las manos. Por un instante, pensó que estaba soñando de verdad. ¿Quién es ese chico, Javier?, preguntó, entre confundida y emocionada. Pero Javier no respondió. Solo le tomó la mano y le susurró. Ese chico, es tu sueño, abuela. Cuando Lamine cruzó la puerta, la casa entera se detuvo. El silencio fue absoluto. Nadie quería interrumpir ese momento. Él se acercó despacio, con los ojos brillantes. Y cuando Carmen lo vio de cerca, sus labios temblaron. Apretó con fuerza la bufanda que llevaba al cuello y murmuró. Mi niño, mi Lamine. Lamine se agachó suavemente, tomó su mano arrugada y la besó con respeto. Luego, sin decir palabra, la abrazó. Fue un abrazo largo. Verdadero. De esos que no necesitan explicaciones. Y todos los que estaban allí supieron que estaban presenciando algo irrepetible. El día más esperado. El sol se alzaba lentamente sobre el pequeño pueblo en las afueras de Barcelona, tiñendo las calles de un dorado suave que parecía anunciar que algo especial estaba por suceder. En la casa de Carmen, el ambiente era distinto desde muy temprano. No era un día cualquiera. Desde que se supo la noticia de que Lamine Yamal había leído la publicación de Javier y quería conocerla en persona, la emoción en la familia había sido constante, creciente, casi irreal. Carmen, a pesar de su edad, se despertó antes que todos. No necesitó que nadie la llamara. Abrió los ojos con esa mezcla de ansiedad y alegría que solo se experimenta en los momentos más importantes de la vida. Se sentó en la cama con cuidado, acarició la bufanda de Lamine que tenía sobre su mesita de noche y sonrió. Sus dedos, temblorosos pero firmes, recorrieron las letras del nombre bordado como si fueran un rosario de recuerdos y emociones. Hoy lo veo, susurró. Hoy lo abrazo. Su hija mayor entró a la habitación y la encontró sentada, peinando su cabello lentamente frente al espejo. ¿No podías dormir, mamá? Dormí lo justo. No quería que se me escapara ni un segundo de este día, respondió Carmen con una sonrisa. El resto de la casa comenzó a llenarse de murmullos, de pasos, de risas nerviosas. Los nietos colocaban flores frescas en el salón, la bisnieta más pequeña había dibujado un cartel que decía, Bienvenido, Lamine, con corazones y estrellas. Todo tenía un aire mágico, casi infantil, como si estuvieran preparando una fiesta sorpresa. Pero en realidad, todos sabían que era mucho más que eso, era un acto de amor, de gratitud, de humanidad. A media mañana, un coche negro con vidrios polarizados se detuvo frente a la casa. La puerta se abrió lentamente y de ella descendió un joven vestido con ropa sencilla, pero con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Era él. Lamine Yamal. El muchacho que había emocionado a toda España con su talento, pero que ahora estaba allí por una razón mucho más grande, cumplir el deseo de una abuela centenaria que lo había seguido. Alentado y amado como si fuera de su propia sangre. Carmen lo vio desde la ventana y su corazón dio un vuelco. Sintió que por un momento el tiempo se detenía. No por miedo, no por debilidad, sino por la inmensidad de lo que estaba por vivir. Es él, dijo apenas, mientras tomaba la mano de su hija. Es mi niño. La puerta se abrió y Lamine entró con respeto, con emoción en los ojos, con una humildad que contrastaba con su fama. Carmen estaba sentada en su sillón favorito, vestida con una blusa blanca y un pañuelo azul que combinaba con sus ojos. Al verlo, extendió los brazos sin decir una palabra. Y él no dudó un segundo. Se acercó, se arrodilló ante ella y la abrazó como se abraza a una abuela de verdad, con ternura, con cuidado, con el alma entera. Nadie dijo nada durante unos instantes. Los que estaban presentes sintieron algo que no se explica con palabras. Era como si dos generaciones se fundieran en un instante perfecto, como si todo el ruido del mundo se apagara para dejar espacio a ese abrazo. Carmen le acarició el rostro y le susurró. Gracias por venir, hijo. No sabes cuánto significa esto para mí. Gracias a usted, respondió él, con la voz entrecortada. Gracias por tanto amor sin conocerme. Hablaron por más de una hora. Carmen le contó cómo lo había seguido desde sus primeros partidos, cómo gritaba cada gol como si fuera el primero, cómo había defendido su nombre en la sobremesa familiar más de una vez. Lamine, por su parte, la escuchó con respeto absoluto, contándole también lo que significaba para él recibir ese cariño incondicional.
Javier, el nieto que había hecho la publicación, no podía contener las lágrimas. Nunca imaginó que una idea tan simple, una foto y un mensaje, podría tener ese impacto. Observaba a su abuela con el corazón lleno, sabiendo que le había regalado un momento inmenso, probablemente el más especial de sus 100 años. Antes de irse, Lamine le entregó una camiseta firmada, pero no una cualquiera, era la que había usado en su último partido con la selección. Carmen la recibió con manos temblorosas, y luego hizo algo que nadie esperaba. Se la llevó al pecho, la besó y dijo: «Ahora ya puedo descansar tranquila». Lamine la abrazó por última vez. Ella le susurró algo al oído que él nunca quiso revelar. Solo dijo después que fue una de las frases más hermosas que había escuchado en su vida. Cuando el coche arrancó y desapareció en la calle, la casa volvió al silencio. Pero era un silencio distinto, lleno de gratitud, de paz. Carmen cerró los ojos por unos segundos y murmuró: «Ha valido la pena llegar hasta aquí». Y en ese instante, todos comprendieron que ese día no solo había sido un regalo para ella, sino también para cada persona que había sido testigo de ese amor tan sincero y verdadero. Un adiós lleno de vida. Pasaron los días, y aunque la visita de Lamine Yamal ya era parte del pasado, en el corazón de Carmen y de toda su familia seguía viva como si hubiera ocurrido esa misma mañana. La casa entera estaba impregnada de ese recuerdo luminoso. La camiseta firmada colgaba enmarcada en la pared del salón, rodeada de fotos familiares y recortes de periódico que hablaban de la abuela centenaria que cumplió su sueño. La historia se había hecho viral en toda España. Medios de comunicación, páginas de aficionados y hasta programas de televisión comentaban el gesto del joven futbolista y la dulzura de Carmen, que con su deseo inocente había tocado el alma de miles de personas. Pero, más allá de la fama momentánea, la vida de Carmen volvió a su ritmo tranquilo. Su cuerpo ya no tenía la misma energía de antes. El cansancio se hizo más frecuente, los silencios más largos, y aunque nunca perdió la sonrisa ni la lucidez, todos sabían que aquel encuentro con Lamine había sido, quizás, su despedida más dulce. Una tarde, semanas después de aquel día inolvidable, Carmen pidió sentarse en su jardín. Era primavera, y el aroma de los jazmines flotaba en el aire con una suavidad que parecía hecha a medida para ella. Se acomodó en su silla favorita, envuelta en una manta ligera, y cerró los ojos mientras el sol acariciaba su rostro con delicadeza. A su lado, su hija menor le sostenía la mano. «Estoy bien», susurró Carmen. «No se preocupen por mí». Era como si estuviera lista, como si todo lo que debía vivir ya hubiera sido vivido, con plenitud y sin arrepentimientos. Esa noche, mientras dormía profundamente, Carmen partió. En silencio, sin dolor, como una hoja que se desprende del árbol en el momento justo, cuando ya ha cumplido su ciclo. El duelo fue sereno. Doloroso, sí, pero sin estridencias. La familia entera se reunió en su casa, como tantas veces, pero esta vez para recordar. No hubo lágrimas escandalosas, sino abrazos largos, palabras suaves, miradas que decían más que cualquier discurso. Los nietos hablaban entre ellos de las frases inolvidables de la abuela, de sus manías, de su amor por el fútbol, de cómo decía que cada partido era una lección de vida. Durante el pequeño homenaje íntimo que organizaron, Javier leyó en voz alta la carta que encontró en el cajón de la mesa de noche de Carmen. Estaba escrita con su caligrafía pausada, temblorosa pero firme. «Querida familia. Si están leyendo esto, significa que ya me he ido. No lloren demasiado. He tenido una vida más hermosa de lo que me atreví a soñar. He amado, he sido amada, y he visto crecer a cada uno de ustedes. Y, como regalo final, conocí a mi niño, Lamine. ¿Qué más puede pedir una vieja como yo? Quiero que sigan soñando, que no dejen que la edad les robe la esperanza. Nunca es tarde para ilusionarse con algo. Nunca es tarde para un abrazo que cambie tu mundo. Con amor eterno. Carmen». Esa carta quedó enmarcada junto a la bufanda y la camiseta firmada. Pero lo que realmente quedó en todos fue el legado invisible que Carmen dejó, una forma de mirar la vida con ternura, con valentía, con esperanza, incluso al borde del adiós. Días después, algo inesperado ocurrió. Lamine Yamal apareció en el pueblo. No hizo anuncios, no convocó a la prensa. Llegó con discreción, como había llegado la primera vez, pero esta vez con una flor blanca en la mano. Visitó la tumba de Carmen, dejó la flor con delicadeza sobre la lápida que decía Carmen Rosell, 1924 a 2024, vivió 100 años y nunca dejó de soñar.
Se quedó allí un buen rato en silencio, luego se puso de pie, besó sus dedos y los posó sobre la piedra con una reverencia que no necesitaba palabras. Al marcharse, miró al cielo y murmuró: «Gracias, abuela. Gracias por enseñarme lo que realmente importa». Y así terminó la historia de Carmen. No con tristeza, sino con luz. Porque hay despedidas que no son el fin, sino la confirmación de que la vida, cuando se vive con el corazón abierto, deja huellas que nunca se borran.